Hola, bendiciones. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo vais? Pues seguimos aquí con el texto de Un Curso de Milagros. Vamos por el capítulo 11, Dios o el ego, epígrafe 5, la dinámica del ego. Hoy es lunes 25 de abril del 2022 ilusorio y son las 6:01 de la tarde aquí en la península española. Así que antes de comenzar la lectura vamos a hacer la invocación de la página 32 de la segunda edición con una breve introducción que dice así. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Bendiciones, hermanos, hermanas. Santa Nalai Antal, bienvenida. Vamos por el capítulo 11, Dios o el ego, epígrafe 5, la dinámica, entre comillas, del ego. Párrafo 1. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra elección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Repito, la dinámica del ego será nuestra elección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. Así que no hay que tratar de ocultarlo, verlo en otra parte, el error, olvidarnos de él, ¿no? Aquí nos dice que podemos escapar de las ilusiones siempre que las examinemos. Pues si no las examinamos, quedan ahí y estamos protegiéndolas. Hay una lección, que es la lección 333, que habla al respecto de esto y nos dice... Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar luz sobre él según desaparece. Así que el error hay que verlo para que pueda deshacerse. Bueno, pues muy bien, ya no nos vamos a engañar y lo vamos a hacer siempre de la mano de Jesús. Así que nos dice que no tengamos miedo, que nos mantengamos muy calmados al hacer esto y que busquemos de forma honesta. 2.
¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? Todo lo que obstaculiza el conocimiento. Repito. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones exactamente examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Somos la chispa divina, somos la luz del mundo. Si ponemos luz donde antes estaba la oscuridad, pues esta desaparece. Dice que los efectos se desvanecen con que les niegues la realidad. Pero hay que ir a ver la causa, como hemos dicho, la causa de nuestro malestar. Si nos sentimos mal, pues ese es el trabajo del perdón, ¿no? Saber cómo nos hemos sentido. Nos hemos sentido temerosos, aburridos, nos hemos sentido culpables, pues entonces tenemos que ver que hay algo que perdonar ahí. No podemos ocultar eso, decir no, yo estoy bien. Hay que ser honestos, como nos dice el párrafo anterior. Y entonces decidimos, pues no me gusta cómo me estoy sintiendo, pues quiero ver las cosas de otra manera. Entregas el error, la causa por la cual sentiste ese miedo, esa culpa, y esperas la corrección, porque el perdón, si no conlleva corrección, es un gesto vacío. Así que podemos hacer el perdón antes de que llegue la emoción. Eso es mucho más fácil, porque vemos el error aparecer en nuestro espacio de conciencia y decimos no, esto no viene de Dios. Entonces, como no te lo has comprado, como no te lo has creído y no lo has hecho real, pues no te supone ningún tipo de emoción que no sea la de verdadera dicha o de paz. El perdón. ¿Qué es el perdón? En la segunda parte del libro de ejercicios nos dice la primera pregunta, ¿qué es el perdón? La segunda parte. La primera pregunta, ¿qué es el perdón? Dice el párrafo 4. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Completa confianza tiene nuestro hermano mayor Jesús, ¿verdad?, en nosotros, de que triunfaremos. Pues sí. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, confianza en nuestros hermanos y confianza en Jesús, que es también nuestro hermano, y en Dios sobre todas las cosas. Así que, pues nada, vamos a ver ahora el párrafo 3. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego dinámica
entre comillas, dándonos cuenta de que la experiencia en sí no significa nada, de que la expresión en sí no significa nada, repito. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada, la expresión dinámica. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Aquí nos habla también en el párrafo anterior, solo tú puedes privarte a ti mismo de algo, ¿no? Y nos dice también, a ver si lo encuentro, también es en, creo que el haberlo visto, dice, no tengas miedo del ego, ¿no? Lo dice en, bueno, no pasa nada. Creo que estaba en el capítulo 7. Capítulo 7. No tengas miedo al ego, sí. En la página 145, capítulo 7, epígrafe 8, nos dice, no le tengas miedo al ego. Y aquí nos vuelve a decir eso, que le hemos dado nosotros todo el poder, pero que no tenemos que tener miedo porque el ego él no tiene ningún poder a no ser que nosotros se lo otorguemos. Y que todo el poder, como nos dice esta bonita invocación, dice, todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Y nos quedamos ahí. Y hay también otra invocación que nos dice que en momentos de tentación, que la podemos decir, Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Qué importante, ¿eh? Que tenemos todo el poder de Dios y su fortaleza nos sostiene, y que tengamos cada vez más confianza en aquella voz que nos indica lo que tenemos que hacer, porque eso es lo más útil para toda la filiación. Aunque parecieran cosas niñas que no tienen mucha relevancia, por ejemplo, me echo la siesta o me pongo a estudiar, pues ahí te dirá el Espíritu Santo qué es lo más útil para todos, no solamente para ti, ¿no? Si decides en contra de esto, estás actuando neciamente y egoístamente. Egoístamente. Ego, para el ego. 4. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El mundo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Aquí pareciera que nos decimos, no, si hay que ser independiente, como que eso es ser libre, ¿no? El no depender de nuestro padre pareciera que es ser libre, pues no, estamos siendo dependientes del ego. Si no queremos estar dependiendo de nuestro padre, lo que no es de Dios es del ego. Así que si eres enemigo del ego, eres fiel a Dios. Así que no podemos estar en dos barcas a la vez, con un pie en una y con otro pie en la otra barca, porque no habría equilibrio y estaríamos continuamente cayendo y levantándonos
y no propiciaríamos el colapso del tiempo. Así nos lo dice, sería un proceso circular. Y me lo digo yo a mí misma también, porque estoy hablando y tengo mucho que hacer también, trabajo de perdón, que lo puedo hacer aquí ahora mismo. La creencia ilusoria que me ofrece el ego de que hay cierto placer en echarse la siesta, por ejemplo. Dicen, uy, vaya problema, pareciera que no es ningún problema, que no pasa nada porque uno se eche la siesta. Pero cuando tú no quieres hacer eso, pero el ego te lo ofrece y de alguna manera te convences a ti mismo de que no pasa nada, por ello, pues, al final, como nos hacemos cada vez más sensibles a las distracciones que nos ofrece el ego, pues ya no queremos más caer en ello, aunque caigamos de forma aparentemente repetida, porque todavía estamos convencidos de que sí, que se puede ser feliz echándose la siesta, durmiendo mucho tiempo. Ilusorio, un juicio, claro. Pues nada, pues Espíritu Santo, queremos la felicidad, pues lo único que nos brinda felicidad, como nos dice a lo largo de todo el texto, es haciendo la voluntad de Dios. Y el perdón es la llave de la felicidad. Pero no hagamos el perdón después de haber comprado la ilusión que nos ofrece el ego. Hagamos el perdón, como he dicho antes, como el que nos dice el primer punto y la primera pregunta, ¿qué es el perdón de la segunda parte del libro de ejercicios? Es antes de que nos compremos la ilusión, ¿verdad? También hay una parte que habla del perdón, de este tipo de perdón, que es antes. Y es, a ver si lo encuentro, porque me ha venido ahora. Tenía por aquí... Futuro. A ver... Tengo aquí como una especie de índice donde apunto las cosas que creo que son aparentemente más sobresalientes. Bueno, tengo aquí cómo habla el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. Mira el proceso circular también, en la página 34. Vale, no es lo que... El perdón, sí, en la 188. Vamos a la 188, con paciencia infinita. Dice, página 188 de la primera edición, capítulo 9, epígrafe 4, párrafo 5, nos dice: el perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad, entre comillas, a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Ahora nos dice: perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. O sea, el perdón que nos ofrece el Espíritu es el de mirar más allá del error desde un principio. Vale, pues ese es mucho más fácil así. Cuando observamos al ego, por lo tanto,
no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Pues ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, no, perdón. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego. Importante, reconocer el objetivo del ego. Cuando decidimos hacer algo que no es conforme a lo que nos ha dicho el Espíritu Santo, tenemos que reconocer el objetivo del ego. ¿Para qué? El cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. No sé si esto lo he leído antes, que me suena todo. 5. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Toda idea tiene un propósito. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con Él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Hacer nuestra voluntad, nuestra verdadera voluntad, es la misma que la de Dios. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? ¿Cómo iba a ser eso difícil? Pero nos hemos enseñado mal y hemos hecho enormes esfuerzos por aprender que somos lo que no somos. Nos lo ofrece el ego y nosotros no lo hemos creído. Hemos dicho, hemos conformado un ego, nos gusta el color azul, nos gusta comer chocolate, nos gusta viajar, nos gusta esto, no nos gusta, esto sí. Hemos conformado un ego con unas creencias limitantes que nos diferencian a unos de otros, el especialismo. Nos queremos sentir especiales y diferentes y que nos amen así, de esa manera, de forma diferente, que nos amen más que al resto, por así decirlo, ¿vale? Pues ahora lo que tenemos que aprender es que somos iguales, que no hay diferencias y que queremos amar como Dios ama, amarlo todo por igual. Igual que queremos que nos amen por igual que al resto, también nosotros desear amar igual que al resto. A todos por igual, en grado máximo. 6. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No le escribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad es no ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de Él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza, incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo.
pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Nos dice que nuestra función creativa, pues esa es nuestra función, crear como Dios crea, radica en nuestra total dependencia de Dios. Nosotros hemos querido crear de forma diferente a como Dios crea y hemos dicho chao, chao, Dios, chao, chao, papá. ¿Y qué ha pasado? Pues este mundo ilusorio se ha fabricado sin la causa principal que es Dios. Entonces por eso no es real, porque sin Dios no podemos crear. Entonces aquí lo que estamos haciendo es curar. Aquí no creamos, aquí curamos. La mente colectiva, cuando sanamos uno, sanamos todos. Así que, pero nosotros estamos continuamente creando en el cielo, aunque aquí nuestra función es curar, perdonar, salvar al mundo. 7. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo: retrasarnos. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. En la medida que reconozcas tu propósito, vas a estar alerta. Dice que no estamos alerta, tan alerta como lo está Él, ¿verdad? Por eso ahora se nos pide eso, vigilancia mental. Que no nos despistemos, que no nos dejemos llevar por el ego con sus despistes. Nosotros no somos despistados. Eso nos lo dice el ego. Ay, qué despistado soy. Ay, que no me he dado cuenta de esto. Uy, que no. No. Nosotros tenemos la atención puesta en nuestro Padre. Eso es lo que queremos. Y para tener la atención puesta en nuestro Padre, vigilamos por eso la mente. Y eso es lo que tenemos que hacer, nuestra función principal, y a lo que nos lleva el libro de ejercicios es a eso. Nos lleva a que estemos tanto en una habitación solos como acompañados, yendo al trabajo o hablando con los compañeros, podamos vigilar nuestra mente. Para así, cualquier cosa que salga de nuestra boca, cualquier gesto, sea conforme a Dios, sea lo más amoroso, lo más amable, y no haciendo real ninguna ilusión que nos esté contando cualquier hermano. 9. El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante. No sé si me he saltado. Creo que me he saltado un párrafo o dos. Sí, pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Ese sí lo he leído. Y ahora el párrafo 7. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Ese sí lo hemos leído. Dice, está mucho más alerta que tú, porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo, no reconocemos nuestro propósito. O no reconocíamos, ahora ya sí. 8. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Importante, ¿verdad? Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo.
porque si le tienes miedo no le elegiríamos. Dice, pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? Se nos ofrece una ilusión de poder y no quiere que nos demos cuenta de que le tenemos miedo. 9. Pero ya nos dice, como he dicho antes, en ese párrafo que no debemos de tenerle miedo, pero sí debemos darnos cuenta de que sí tenemos miedo al ego y no queremos eso. Si no queremos eso, pues pedimos ayuda, ¿verdad? No nos quedamos ahí con el miedo. 9. El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial e insensible, despegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego, y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y si seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? Importante, ¿verdad? Seguiríamos escuchando si realmente sabemos que eso es lo que hace. Predica separación, ¿no? Y la refuerza con miedo, pero no a lo grande, sino lo minimiza, ¿no? Minimiza el miedo, pero no lo deshace. Porque en el momento que se vuelva el miedo algo insostenible, que no podemos aguantarlo, pediremos ayuda. Y eso es lo que no quiere, que pidamos ayuda. 10. La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste, independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Vamos a repetirlo. La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste, independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Es una amenaza para el ego el que te des cuenta de esto mismo, ¿no? Que te estás separando de Dios y que es miedo lo que sientes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Te has vuelto temeroso de ti mismo. Te tienes miedo. Pero si buscamos
ayuda, utilizamos el medio que se nos ha dado, como es el perdón, se deshace el error y todo miedo o culpa se desvanece. Por eso nos dice una de las lecciones que el perdón es la llave de la felicidad, porque donde hay felicidad, donde hay dicha, donde hay alegría, donde hay júbilo, no hay miedo. Hay un estudio que se ha hecho ahora mismo, no sabré decir cuál es, que se ha demostrado que si forzamos, aunque sea la sonrisa, es imposible tener miedo. Le das un mensaje al cerebro aparentemente y ya no puede venir la tristeza. Entonces forzar la sonrisa es muy importante y decirnos palabras bonitas para que las creamos. Al principio las podemos decir de boquilla y no creérnoslas, pero no importa, hay que repetirlas. Por eso están los libros de ejercicios y hay que repetirse una y otra vez las frases. Y en la lección 284 hace mención a esto al respecto sobre, no sobre lo de la sonrisa, pero sí sobre el repetirse palabras amorosas. Que al principio las decimos de boquilla, dice. Lección 284. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Párrafo 1. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna, y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Y esta es la verdad que al principio solo se dice de boca. Y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Así que hay que repetirse que no hay pesar que tenga causa alguna, que el dolor es imposible y que las pérdidas no son pérdidas si se perciben correctamente. Esto lo dices al principio de boca, luego después de repetirse muchas veces se acepta como cierto pero con muchas reservas y luego más tarde se acepta como la verdad. Bueno, pues ahí queda dicho. Y a ver por dónde vamos. Párrafo 11. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. Solo aprendiendo lo que es el miedo, puedes aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. ¿Podríamos repetir otra vez el párrafo 11? Espíritu Santo, sí. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible, lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Finalmente, ya hemos despertado. Pareciera que no, pero la solución se dio en el momento en que creímos tener un problema, que es
ilusión de separación. Y ya se ha logrado, el propósito de Dios ya se ha logrado. Por eso tenemos que estar contentos. Pues no nos creemos. ¿Por qué no nos lo creemos? Porque todavía queremos seguir siendo nuestro propio creador. Queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, queremos que se nos quiera de forma diferente, especial. Y eso no es amor, es egoísmo. 12. Dios depende de ti tanto como tú de Él porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. Que el miedo sea felicidad, no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. Y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor de Dios le protege completamente, puede producir miedo. Solo el ataque puede producir miedo. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor Dios le protege completamente, puede producir miedo. Párrafo 13. El ego analiza. El Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad significa tratar de entender la realidad fragmentándola. Es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas, sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas por lo tanto de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. La armonía es una amenaza. El ego analiza, separa, fragmenta, divide, cree en diferencias y sin embargo el Espíritu Santo acepta. ¿Qué aceptamos? La verdad, la voluntad de Dios. Pareciera pasar lo que pareciera pasar, nosotros estamos ahí para dar amor. No nos peleamos con lo que aparentemente esté sucediendo. Simplemente lo perdonamos. Si no es amoroso, lo pasamos por alto y nos situamos por encima del campo de batalla, observando, esperando y no juzgando, como hemos dicho anteriormente.
no intentemos entender lo que no tiene significado, porque eso significa apreciarlo. Tratar de entenderlo es apreciarlo. Y lo que no tiene significado no puede ser real. Lo único significativo y que tiene sentido es el amor. Es lo único que se puede compartir y extender porque es lo único real. La armonía, nos dice aquí, es una amenaza para el ego. 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente las opuestas a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que perciba sean reales y concluye utilizando su razonamiento típicamente circular que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de la verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser la verdad. Eso lo dice el ego. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. Totalmente demente. 15. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata de todos los medios de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que percibe, y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad. Santa Felicia Aquino, bienvenida hermanita. Pues estamos en la página 228 del libro de la primera edición, capítulo 11, Dios o el ego, epígrafe 5, la dinámica del ego, y vamos por el párrafo 16, por si quieres unirte a la lectura. Dice: no subestimemos el poder de la atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aun así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. No hay comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Es imposible. Pero sí que hay comunicación entre el Espíritu Santo y la mente del Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que favorecer, la comunicación. ¿Cómo? Dejando de lado al ego. ¿Cómo? Vigilando los pensamientos y las ideas que aparecen en nuestra mente, bien sin haber nadie delante. Aparecen en nuestro espacio mental una serie de pensamientos e ideas, o bien a través de un hermano que nos está hablando y está viniendo a nuestra mente esos pensamientos y esas ideas procedentes aparentemente de fuera. Y no lo creemos o no lo creemos. ¿Para qué? Nos preguntamos ¿para qué? En cualquier circunstancia, voy a llamar a mi madre
Uy, ¿para qué voy a llamarla? Uy, pues ya sé, porque me siento sola. Por eso quiero llamar a mi madre. O estoy preocupada porque creo que puede estar mal, se siente sola. Dice, voy a llamarla. Estoy haciendo real la creencia en la soledad. Estoy haciendo real cualquier clase de preocupación que pueda tener. Así que preguntémonos para qué. ¿Para qué en cualquier circunstancia? ¿Para qué me voy a echar la siesta? ¿Para qué digo esto cuando me cuentan una película, aparente historia personal de una ilusoria enfermedad? ¿Digo lo que digo para caer bien? ¿Para qué? Bueno, pues ahí está. 17. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Qué bonito. Merece la pena leerlo de nuevo, ¿verdad? Desde la frase 5, vamos a leer. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que se han contemplado. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Guardan silencio, su silencio. En la quietud escucho la palabra de Dios. Son sinónimos: quietud, silencio, armonía, paz. Hagamos silencio en nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios. 18. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor de la cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos en paz, pero antes de llegar a la emoción, ¿qué pensamos?
¿Qué pensamiento ha aparecido en nuestra mente? ¿Algún juicio? Todavía no nos hemos dado cuenta de la emoción porque no lo hemos aceptado, está en nuestra mente, pero no nos lo hemos comprado todavía. Pero estamos en paz, observando, vigilando. ¿Hemos hecho algún juicio? ¿Hemos pensado sin amor como Dios no hubiera pensado? ¿Qué hemos dejado de hacer? Compórtate como yo me comporté, nos dice Jesús. Así que cuando nos comportemos con nuestros hermanos de una manera no amorosa, nos paramos, nos perdonamos y decimos no, no es real. No quiero actuar de esa manera tan necia. Lo entrego y no me siento culpable, solamente veo que es una equivocación, un error que puede ser subsanado y que todas las consecuencias ilusorias que pudieran suceder sean deshechas. Con el trabajo de perdón eso es posible, por eso no nos tenemos que sentir culpables por lo que pudiéramos haber hecho, dicho o pensado. Bueno, pues mañana ilusoriamente, también a las 6 de la tarde, estaremos con el capítulo 11, que todavía no lo hemos terminado. Vamos a leer mañana el epígrafe 6, el despertar a la redención. Pues muchas gracias Santa Felicia Aquino, muchas gracias Santa Nalá y Antar, y nos vemos ilusoriamente a las 6 de la tarde. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, nos amamos.